Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Creemos en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe en Cristo. He sido crucificado con Cristo. Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Cristo será glorificado en mi cuerpo, así en la vida como en la muerte. He sido crucificado con Cristo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La vida que ahora vivo no es la mía. Es Cristo quien vive en mí. He sido crucificado con Cristo. Yo he sido crucificado con Cristo. Mi vida no es mi vida ya más. Cristo vive en mí.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to all, En aquel tiempo dijo Jesús, whoever wishes to be el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, must deny ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. whoever would say Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, for my sake, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. and destroys himself, Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. ashamed of me and my Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero and his holy si se pierde o se perjudica a sí mismo? Verbum Domini. First of all, I want to Primero que nada, wish happy deseo desear greetings. una feliz día de fiesta a nuestro propio obispo, el obispo Baker. This is the feast of his Es patron, la fiesta de su santo patrón, Bellarmine. San Roberto Bellarmino. And so we want to especially Así que queremos orar en especial por el obispo Baker en este día. there's an interesting connection with Pero hay una conexión interesante con San Roberto Bellarmino y la fiesta que celebramos en el calendario franciscano el día de hoy, las estigmas de San Francisco. En la época de San Roberto Bellarmino, él era cardenal en la iglesia y había conversaciones acerca de quitar alguna de las fiestas. Y los cardenales feast of the stigma decían, tenemos que eliminar la fiesta de los estigmas de las llagas de San Francisco. El obispo Robert Bellarmino dijo sobre mi cadáver. And in fact, he went to De hecho, él fue a su the feast of the stigmata of Saint Francis. recompensa celestial el día de la fiesta de las llagas de San Francisco. Por eso su fiesta también es hoy. On this Pero en este día, en el calendario franciscano, the feast celebramos la fiesta de las llagas de San Francisco. Así que years before his 2 años antes de su muerte, Francis went up Francisco fue to pray. al Monte Berna para rezar. Bonaventure San Buenaventura, en su hermosa biografía de San Francisco, has a chapter on the tiene un sacred. capítulo acerca de las sagradas llagas de San Francisco. And I love how he begins it. Me encanta cómo empieza cuando dice, He uses the image of Jacob's ladder, usa la imagen de la escalera de Jacob, where the angels were ascending and donde se ven los ángeles subiendo y bajando. that was France. He was Francis. He was this. Ese era Francisco, decía él. Who was Francisco ascending to God in prayer. He was es un espíritu que descending sube, to neighbor, que subía hacia Dios en oración y descendía a sus prójimos en sus life. obras. And we want to be like that Jacob's. Es un hermoso ejemplo. Queremos ser así como la escalera de Jacob, con nuestro espíritu que sube y baja, Serving others, but then desciende a nuestros prójimos, ayudándolos en las obras, pero también elevándonos hacia Dios en contemplación. San Francisco solía pasar tiempo to pray. largo en las montañas orando, así como lo hacía el Señor. 2 años antes de morir, Before, en el 1224, cerca de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, he goes up to Mount subió to pray. al monte Alberna para rezar. And as he often did, Y como a menudo hacía, the scriptures to see what abrió las escrituras para ver will for me during cuál es la voluntad de Dios para él en ese momento de oración. he opened Y 3 veces passion of la abre He knew that en la his pasión del Señor. of his life Él sabía que en algún momento al final de su vida iba a compartir singularmente la pasión del Señor. and so he goes to Mount Así que sube al monte Alberna vision of the y tiene una visión de Cristo crucificado, y en los últimos 2 años de su vida tuvo las llagas de Cristo en su cuerpo. Bonaventure said he also had something Buenaventura cuenta que también fire tenía algo nuevo, un fuego de amor encendido en su corazón, porque Francisco, al contemplar la pasión del Señor, a menudo consideraba el sufrimiento que Cristo sufrió, pero como San Pablo dice en el Salmo responsorial de hoy, Cristo
me amó y se entregó por mí. Nos revela su amor. La cruz revela su amor por nosotros. Y Francisco, en particular, imitó la vida de Cristo durante su vida e incluso al final de su vida. De manera singular, compartió el sufrimiento de Cristo, pero también en el amor ferviente con el que Cristo fue a su cruz. La semana pasada recibí un libro de Therese Williams, y si estás mirando, Therese, gracias por tu libro, ahora publicado por Ten Publishing en el 2019. El título del libro es Ama tu cruz, cómo el sufrimiento se convirtió en sacrificio. Y pensé que Teresa tiene una enseñanza para nosotros sobre el sufrimiento. Por seguro ha contemplado mucho el tema en los últimos 40 años. Cuenta su propia historia. Nació octubre de 1974 en una familia grande, pero a los 18 meses le dio varicela, pero se convirtió en meningitis bacterial que se convirtió en meningitis de la columna que la dejó cuadraplégica el resto de su vida, requiriendo cuidados constantes y un pulmón de acero para poder respirar. Tenían 12 veces al día, le tienen que hacer succión en la tráquea, recibiendo la constante atención de sus padres, a quienes dedicó el libro junto con sus hermanos. Así que a lo largo de esos años de estar en la cruz, como lo ha estado estos más de 40 años, ha contemplado esas cosas. Y habla de ello en uno de los capítulos sobre las tentaciones. En el sufrimiento hay tentación de caer en sentir lástima por uno mismo y rendirse. O la otra opción es ofrecer ese sufrimiento al Señor como un sacrificio de amor, como lo hizo Cristo, como lo hizo San Francisco. Y en el segundo párrafo del comienzo del libro, ella habla de la forma en que el símbolo cristiano más común que encontramos es la cruz. Miren esta capilla aquí. Tenemos las estaciones de la cruz, con una cruz en cada una. Tenemos cruces en diferentes partes de la capilla. Es el símbolo cristiano más común. Pero ella dice, con tantas cruces en torno nuestro, ¿con qué frecuencia realmente contemplamos la cruz? ¿Con qué frecuencia dejamos de hacer lo que hacemos? Nos ponemos a mirarla en veneración y reflexionamos sobre su significado. Y luego habla de las cruces en nuestras vidas. Jesús en el Evangelio de hoy, esa era parte de la regla de San Francisco. Cuando empieza a seguir al Señor, Bernardo se incorpora y le dice, ¿qué tenemos que hacer? Él le contesta, tenemos que preguntarle al Señor. Así que abre el misal, las escrituras, 3 veces en la iglesia de San Nicolás. Y la primera vez dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tengas y dáselo a los pobres. La segunda vez, no lleves nada para el camino. La tercera vez, él que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz a diario y me siga. ¿Cuál es la cruz en nuestra vida entonces? Y ella divide su libro en 3 secciones. La primera es buscar la cruz de uno. ¿Cuál es la cruz que cargamos en la vida? La segunda, aceptar la cruz. Y tercero, cargar la cruz. El título, como ya dije, es Ama tu cruz. Cómo el sufrimiento se vuelve sacrificio. ¿Cuáles son las cruces en nuestras vidas? Ella dice, las cruces que cargamos varían en tamaño y tipo, porque han sido hechas singularmente para nosotros. Cada una tenemos nuestra propia cruz singular. Tenemos que recordar que nuestras cruces son parte de la increíble plan de Dios y Él las ha escogido desde el día en que nacimos.
The question becomes, what are we La pregunta going es, to do with our ¿qué cross? haremos con nuestra cruz? Will we lift it ¿La elevaremos and walk the path y of caminaremos la senda del Calvario siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿O permitiremos sentir lástima por nosotros mismos y permitir que nos aplaste como un peso? Yo me enfrento a esta pregunta con respecto a mi discapacidad y otros aspectos de mi vida. Cargar una cruz es una tarea que es más fácil decirla que hacerla, pero al mirar la cruz de Cristo nos da una perspectiva mayor. Ese artefacto sacro nos permite ver el propósito de nuestra propia cruz, y una vez que vemos ese propósito, se vuelve más fácil de soportar. ¿Qué se dice en cada misa? ¿Qué diré yo en esta misa? Oren, hermanos, para que mi sacrificio y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor acepta el sacrificio de sus manos, etc. Así que eso es parte durante el ofertorio. Unimos nuestras propias cruces con el sacrificio perfecto de Cristo que nos es presentado en cada misa. Y unimos nuestro propio sacrificio, nuestra propia cruz, y convertimos ese sufrimiento en nuestras vidas. Todos tenemos sufrimiento, pero se vuelve algo hermoso cuando lo unimos con el amor. Se vuelve un sacrificio que podemos ofrecer junto con Cristo, y es al contemplar su pasión, su cruz, que, como Teresa dice, tenemos esta perspectiva mayor, que entendemos nuestra cruz y lo vuelve más fácil soportar. Ella dice, a veces, así como el Señor necesitó a Simón de Cirene, necesitamos ayuda cuando nuestra cruz se vuelve muy pesada. Y no hay vergüenza en pedir ayuda. Tenemos el deber de pedir esa ayuda a veces, cuando es difícil cargar nuestra cruz solos. A veces en el sufrimiento queremos simplemente aislarnos, y eso es lo que a menudo lleva a las adicciones, cuando la gente trata de compensar sus sufrimientos y aislarse, donde el sufrimiento es algo que tenemos que sufrir juntos. Cuando ayudamos a otros en sus propias tribulaciones, nuestros propios sufrimientos también se vuelven más ligeros. Simón de Cirene dice, representa la forma en que sufrimos juntos. Pero en la conclusión de este libro ya dice algo muy notable. Hay imágenes de ella cuando tenía 1 año de edad y estaba caminando llena de salud. Fue a los 18 meses que se enferma de meningitis. Y ella mira esas fotos y piensa en la alegría y libertad que tenía en ese entonces. Pero ella dice, ¿saben? Yo no cambiaré de lugar con esa niñita, porque nada puede reemplazar esta cercanía que se ha desarrollado a través de la cruz, a través de su sufrimiento, al ofrecerlo a diario, por amor al Señor, por amor al prójimo. Esta amistad con el Señor, que ahora ha crecido a través de esto, ella no cambiaría de lugar con esa niñita saludable. Ella ha logrado ver en su propia cruz el valor de esa cruz, como sufrimiento se vuelve sacrificio. Cuando unimos nuestro sufrimiento al amor, o como hacemos como San Francisco hacía, como el Señor nos mostró que debemos hacer a través de su cruz. Así pues, hermanos, tengamos valentía. Como dice Teresa, para elegir uno de 2 caminos. Podemos lamentarnos y permitir que ese peso nos aplaste. Esa es la tentación de decir que no existe Dios, que no le importamos a Dios, que nos ha abandonado. Esas tentaciones. Pero no, Él nos está acercando más a su corazón. Nos está acercando más hacia sí y nos está ayudando a tener esa amistad más grande con Él. Te adoramos, Cristo, y te alabamos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo.